Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando la lógica de primer orden. En la lección pasada nos quedamos viendo la sintaxis de este tipo de lógica, es decir, cómo se escriben las fórmulas, cuáles son sus elementos, y tuvimos ahí una ligera discusión sobre lo que eran las variables libres, las variables ligadas. Entonces, ahora que ya tenemos estos conceptos, vamos a comenzar a estudiar lo que se conoce como semántica, ¿no? Recordemos que la semántica es la que le da o la que nos dice qué significa lo que acabamos de escribir. Entonces ahora lo haremos con la lógica de primer orden. Ahora es importante observar que vamos a estudiar una semántica informal y lo vamos a hacer también de manera intuitiva, y esto lo vamos a hacer dado que la semántica formal pues requiere de ciertos mecanismos pues matemáticos un poquito más sofisticados de lo que hemos estudiado en este curso, que pues evidentemente caen fuera del alcance tanto de este curso como de la licenciatura en ingeniería de software, ¿no? Entonces, pues si alguien está interesado en estudiar la semántica formal, me puede pedir bibliografía y con todo gusto se las comparto. Entonces, vamos a comenzar platicando sobre lo que son los dominios de interpretación, que es justamente algo que nos va a permitir decidir si una fórmula es verdadera. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es formalizar lo que conocíamos como universo de discurso. Habíamos dicho que el universo de discurso es pues todo este conjunto de elementos que forman parte de digamos el lugar donde estamos definiendo las fórmulas, ¿no? Entonces a este concepto le vamos a llamar dominio de interpretación. Entonces este dominio de interpretación es evidentemente un conjunto en el que vamos a definir lo que significan todas las constantes. Recordemos que tenemos constantes, variables, funciones aplicadas a estas cosas que son los términos y predicados, ¿no? Además de los conectivos lógicos y demás. Entonces, para formalizar el universo de discurso vamos a definir el dominio de interpretación diciendo qué significa cada constante, así de A significa, no sé, no sé, A significa Ana, que es parte de los miembros de mi familia, por decir algo. Vamos a decir aparte qué significan los símbolos de predicado y los símbolos de función. De manera que estas constantes que nosotros definamos van a ser cada uno de los miembros o los individuos del universo de discurso, ¿no? Por ejemplo, si mi universo de discurso son los planetas, yo puedo dar constantes para Mercurio, Venus, Tierra, ¿no? Etcétera. Y los predicados y funciones van a ser los operadores entre los elementos del universo de discurso. En el caso de las funciones, nos van a devolver otro elemento en el universo de discurso, y en el caso de una función, perdón, en el caso de un predicado, nos va a devolver un valor booleano. Acuérdense, los predicados siempre nos van a devolver verdadero o falso, y las funciones nos pueden devolver otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a analizar el universo de discurso de los números naturales, que se denota con este símbolo, ¿no? Entonces mis individuos, es decir, las constantes que voy a utilizar, en este caso serían los números, ¿no? Por ejemplo, el 0 es una constante, el 1, el 2, y evidentemente con algunas variables como la x, la y, la m, la n, yo puedo hablar de cualquiera de estos números en particular, ¿no? Las funciones que yo podría definir, por ejemplo, son la suma. Yo puedo sumar dos números y obtener un nuevo número. También los puedo multiplicar entre muchas otras operaciones, ¿no? Entonces, estas se representarían con símbolos de función. Yo definiría una función suma con letras minúsculas y defino si es para 2, 3 o 4 o el número de elementos que reciba, ¿no? De argumentos. Y los predicados en este caso siempre se van a aplicar a pues alguno de los individuos, los puedo denotar como variables o como constantes particulares, y me van a decir alguna propiedad de esas cosas, ¿no? O sea, yo puedo decir si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, yo puedo definir el predicado primo, que me dice si un número natural es primo o no, o el predicado par e impar, que me dicen respectivamente si ese número es par o es impar, ¿no? Otro ejemplo podría ser si el universo de discurso es el plantel San Lorenzo Tezonco de la UASM, donde yo tengo como individuos a los alumnos, que serían los nombres, por ejemplo, Juan Pérez Hernández, por decir algo, los profesores,
y los administrativos, ¿no? Incluso más personal que labora en la universidad, ¿no? ¿Qué funciones estarían presentes entre los individuos que tenemos en el plantel San Lorenzo? Pues podemos tener que los alumnos se inscriben a una materia, que los profesores pueden calificar a los estudiantes, que los alumnos estudian, etcétera, ¿no? Que son acciones que pueden hacer los individuos, ¿no? Entonces las funciones las podemos ver como acciones que podemos hacer entre los individuos, y los predicados son propiedades que cumplen estos individuos, ¿no? Por ejemplo, X es estudiante, yo puedo decir si es verdadero o falso, X es profesor o X está aprobado en el caso de los alumnos, ¿no? Entonces, nuevamente, funciones son acciones que yo puedo hacer con los individuos o que puedo calcular, y los predicados son propiedades sobre estos individuos, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de dominios de interpretación. Entonces, ahora que tenemos este concepto, si yo digo que el dominio de interpretación que estoy usando es finito, es decir, que yo puedo contar a los elementos de ese dominio de interpretación, entonces, si ya me dan una fórmula completa que combina predicados y que tiene operadores lógicos y demás, entonces yo puedo darles un valor de verdadero o falso a cada uno de estos predicados, analizando las posibles combinaciones entre los individuos, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo defino el predicado mayor, que tiene aridad 2, ¿no? Es decir, que recibe dos cosas. Va a recibir un número X y un número Y. Entonces, mayor va a ser verdadero bajo ciertos números, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aparte el universo de discurso consiste de estos cuatro números. El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, yo puedo definir, esta sería como el equivalente a las tablas de verdad en lógica de predicados. Puedo definir para qué números este predicado es verdadero, ¿no? Por ejemplo, si mayor recibe un 1 y otro 1, pues es 0 porque 1 no es mayor que 1. Lo mismo para 2, para 3 y para 4, porque 1 nunca es mayor que otro número. Si en cambio el 2 es mayor que el 1, no es mayor que 2, no es mayor que 3 y no es mayor que 4. El 3 es mayor que 1, el 3 es mayor que 2 y así sucesivamente con el 4. Entonces, pues uno diría, ok, qué padre, ya puedo hacer tablas de verdad con los predicados y así ya puedo después hacer combinaciones como la conjunción, disyunción y poder saber su valor de verdad. Pero, pues aquí tuvimos poquitos números. Pero si el universo de discurso es mucho más grande, por ejemplo, si tengo números enteros del 1 al 100, pues evidentemente esto va a ser muchísimo más tedioso, ¿no? En particular, si yo les digo son todos los números naturales, pues nunca acabaría, ¿no? Entonces resulta imposible construir la tabla justamente porque tendríamos un número infinito de columnas y un número infinito de renglones, ¿no? Entonces, si la aridad de un predicado en general es 1 o 2, pues a lo mejor y todavía, incluso si el universo es finito, a lo mejor y todavía puedo seguir construyendo este tipo de tablas y es bastante útil. Pero si el índice es de 3 o más, pues esto ya se va a volver bastante complejo, ¿no? Incluso si el universo es pequeño, pues esto ya no va a ser tan fácil de dibujar. Entonces el uso de verdad para las tablas, para la lógica de predicados, pues no es muy conveniente, ¿no? Evidentemente esto era de esperarse porque pues la lógica de predicados, aunque nos permite expresar más cosas, pues es mucho más complicada que la lógica proposicional porque depende de, digamos, un mundo en particular donde se cumplan las cosas, ¿no? Esto no sucedía, por ejemplo, en la lógica proposicional porque pues solo teníamos un mundo que podría decirse que es el de los valores booleanos, ¿no? Entonces en esta nueva lógica, ¿no? Nuestro universo de discurso podría ser cualquier cosa, ¿no? Y esto es lo que nos complica a veces analizar si es verdadero o falso, ¿no? Porque podrían ser números, conjuntos, piedras, flores, árboles, palabras, galaxias, o sea, podría ser básicamente cualquier cosa, ¿no? Entonces la noción de verdad va a depender justamente del mundo o del universo de discurso que nosotros estemos analizando, ¿no? Evidentemente, si yo defino un predicado en un universo de discurso y después cambio el universo de discurso, podría ser que el valor de este predicado o incluso de una fórmula, pues también cambie, ¿no? Entonces es importante que demos la definición de verdad. Aquí se me fue esta palabra, perdón, este título no iba, pero bueno, esta es la definición de cuándo vamos a decir que algo es verdadero en la lógica proposicional.
Entonces, perdón, de predicados. Entonces, si yo tengo una fórmula de la lógica de predicados, a esa fórmula le llamo A, vamos a decir que A es verdadera en un mundo, les llamamos mundos, también les llamamos universo de discurso, los vamos a denotar con M, de acuerdo a su forma sintáctica, es decir, si yo la veo como está escrita, yo te puedo decir si es verdadera o falsa, dependiendo de algunos de estos casos. Entonces vamos a decir que si A es una fórmula atómica, si se acuerdan, las fórmulas atómicas son predicados aplicados a términos, entonces A va a ser verdadera en ese mundo, si y solo si los términos asociados al predicado están en la relación definida por P, es decir, si este predicado es verdadero en ese universo de discurso, ¿no? Ahorita hacemos algunos ejemplos. Si por el contrario A es una fórmula proposicional, es decir, que tiene algún conectivo, entonces usamos pues los criterios que ya habíamos estudiado, ¿no? Por ejemplo, un AND es verdadero si el lado izquierdo y derecho son verdaderos, un OR es verdadero si alguno de sus lados es verdadero, y así sucesivamente, ¿no? Si A es una fórmula universal, es decir, que tiene un para todo, entonces va a ser verdadera en ese mundo, si es verdadera en ese mundo para todos los posibles valores que yo le dé a la X, ¿no? Como individuo de M, ¿no? Es decir, si en el mundo todo cumple con esa fórmula. Y en el caso de que sea un existe, entonces va a ser verdadera si para algún valor de X en el mundo se cumple esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos de verdad. Vamos a utilizar micromundos para no estarnos complicando con universos de discurso muy complejos. Entonces, un micromundo se define en inteligencia artificial como un modelo que es bastante simple y que está modelando a lo mejor una situación real. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero programar un robot para que mueva objetos de manera inteligente. Entonces, en vez de programar, digamos, o modelar todo lo que involucra al robot, pues vamos a modelar simplemente los movimientos que podría hacer el robot, sin tomar en cuenta las dimensiones reales de los objetos o algunos conceptos que no son pues muy relevantes del mundo real. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será analizar un micromundo particular, que es muy parecido a los que se usan en inteligencia artificial, y vamos a construir algunas fórmulas y decir si son verdaderas en ese universo de discurso particular. Entonces, este micromundo que vamos a estudiar se le conoce como el micromundo de los cubos y tiene ciertas características el micromundo, ¿no? Entonces, tenemos que definir, como habíamos dicho en cada universo de discurso, el dominio de interpretación, que nos dice qué significan las constantes, qué significan los predicados, las funciones y todo lo que vayamos a usar. Entonces, en este caso, vamos a definir, vamos a tener un micromundo que va a tener cubos de 3 colores, ¿no? Vamos a tener cubos rojos, cubos amarillos y cubos azules. Entonces, un cubo puede estar sobre otro, como podemos ver en la imagen, o sobre el piso, ¿no? Lo que está abajo de estos cubos es el piso. Entonces vamos a definir con un predicado S cuando un cubo esté sobre otro. Ahorita vemos algún ejemplo con S. Vamos a definir el predicado A cuando el cubo sea amarillo. Vamos a definir el predicado AZ cuando el predicado sea, cuando el cubo sea azul. El predicado R cuando un cubo sea rojo. Y vamos a tener un predicado L para indicar que un cubo está libre, es decir, que no tiene ningún cubo arriba, es decir, por ejemplo, aquí este cubo rojo es libre porque no tiene ningún cubo. Vamos a tener también la constante P, ¿no? Que denota que pues es el piso, ¿no? Entonces, si yo digo S de XP, significa que X está sobre el piso, ¿no? Entonces, vamos a traducir algunas oraciones. Por ejemplo, yo digo cualquier cubo rojo está libre. Entonces, esto nos indica que no importa qué cubo, vamos a analizar este micromundo en particular. Yo puedo cambiar el micromundo, por ejemplo, pasar este cubo rojo acá abajo o poner este azul acá arriba. O sea, yo lo puedo modelar como yo quiera y dependiendo de cómo esté en ese momento el micromundo, voy a decir si las fórmulas son verdaderas o falsas. Pero en este caso vamos a analizar en este micromundo exacto estos enunciados que estoy poniendo aquí. Entonces estoy diciendo que cualquier cubo está libre. Es decir, la fórmula correspondiente, como estoy usando la palabra cualquier, voy a poder usar el para todo. Estoy diciendo que para toda X en este universo de discurso,
Si X es rojo, acuérdense que la R significa que el cubo es rojo, entonces X está libre. Es decir, cualquier cubo rojo está libre. Entonces nos fijamos en el universo de discurso sobre los cubos rojos. ¿Este cubo rojo está libre? Sí. ¿Este cubo rojo está libre? Sí. Por lo tanto, la oración o la fórmula es verdadera, dado que todos los cubos que estamos viendo en el micromundo pues están libres, ¿no? Por otro lado, si yo digo todos los cubos sobre el piso son azules, su fórmula equivalente sería que para todo X, si X está sobre el piso, recordando que S significa sobre y que P es el piso, entonces X es azul, ¿no? Recordando que AZ significa que X es un cubo azul. Entonces, si X está sobre el piso, significa que ese cubo está azul. Entonces vamos a ver, este cubo está sobre el piso, pero es amarillo. Entonces, ya solo viendo este ejemplo, el enunciado es falso, ¿no? Puesto que no todos los cubos sobre el piso son azules, ¿no? Y un tercer ejemplo, cualquier cubo que esté sobre un cubo amarillo es rojo o azul. Entonces, para toda X existe una Y, tal que si Y es amarillo y X está sobre Y, entonces forzosamente X tiene que ser rojo o X tiene que ser azul, porque dijimos que cualquier cubo que esté sobre un cubo amarillo es azul o rojo, ¿no? Bueno, es rojo o azul, que es lo mismo. Entonces vamos a analizar este caso. Me fijo, este cubo amarillo tiene un cubo arriba que es rojo. Ok, entonces esto sí cumple. Este cubo es amarillo y sobre él tiene un cubo azul, también cumple. Este cubo es azul, este cubo es azul, este cubo es amarillo y tiene otro cubo encima que es rojo. Entonces el enunciado lo cumple. Para todos los cubos, tales que X es rojo o X es azul, que están justamente sobre un cubo amarillo, pues se cumple la propiedad, ¿no? Y en general así podemos pues ir decidiendo si una fórmula es correcta. Primero la podemos traducir y con base en el mundo que tengamos, pues podemos ver si es verdadera o falsa. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejo este video. Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar por cualquier medio y pues yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye bye.